¿A qué impuestos afecta la reforma fiscal? Pues fundamentalmente a los impuestos que soportan el sistema tributario navarro, los fundamentales que son el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el impuesto de patrimonio. Está también la parte de IVA, que está en el Decreto Foral de Armonización Tributaria. En mi opinión, yo creo que es una reforma parcial, y digo parcial porque sí que es cierto que tiene modificaciones muy importantes, y esas modificaciones muy importantes se miden sobre todo en el número de contribuyentes a los que afectan y en el coste de la reforma, pero son modificaciones muy puntuales, no es una reforma global. Yo creo que es una reforma necesaria también, primero porque los territorios vecinos habían hecho sus deberes y sus reformas, y por lo tanto sin reforma en Navarra nos quedaríamos en una posición de desventaja competitiva muy importante. A pesar de haber dicho reforma parcial e incompleta, sobre todo, y para terminar esta valoración, lo que sí creo que es una reforma en el fondo positiva. Según dice la exposición de motivos de la propia norma, busca el equilibrio entre la rebaja de impuestos con la suficiencia presupuestaria y busca el incentivo de la actividad económica, es otro buen principio. Pues el impuesto sobre la renta de las personas físicas, todos lo conocen, pues tiene una importancia recaudatoria muy importante. En Navarra pues prácticamente se recauda, si no recuerdo mal, lo mismo en IVA que en IRPF, prácticamente. Supone un 36% de la recaudación, con lo cual tocar el IRPF es tocar un impuesto importante. Y dentro del IRPF también recordar que el 80% de las rentas que nutren ese IRPF son las rentas del trabajo. ¿En qué ha consistido la reforma fiscal en IRPF? Bueno, pues en una rebaja generalizada del IRPF. Lo que se ha hecho ha sido legislar una nueva tarifa general, que en esa rebaja de la tarifa general se incluye una deflactación en casi todos los tramos, menos en los más altos, y se incluye una reducción de tipos en casi todos los tramos, de los tipos marginales. Por poner el ejemplo típico, pues el tipo marginal más alto baja del 52 al 48%. Hay una nueva tarifa del ahorro, con una rebaja de tipos también. Hay un incremento de los mínimos personales y familiares. Y todas estas medidas, que son medidas de rebaja generalizada fiscal, se han compensado en cierto modo, no totalmente por supuesto, pero han querido compensarse algunos costes con una serie de medidas compensatorias, como son la eliminación de la exención por dividendos, la reducción de planes de pensiones, se han reducido los límites, y la minoración o reducción de los coeficientes, vamos a llamarles, de irregularidad, aquellos que se aplican a los rendimientos irregulares para corregir técnicamente esos rendimientos en la progresividad del impuesto. Bueno, pues yo creo que efectivamente en el momento actual una rebaja generalizada tiene sentido. Sobre todo tiene sentido eliminar el gravamen complementario que se impuso de una manera temporal, y como se impuso de una manera temporal, pues evidentemente tiene sentido el darle fin a esa temporalidad. A veces uno se plantea si la pregunta es importante, si tiene que existir o no el impuesto sobre el patrimonio, o si la verdadera pregunta es vamos a dotar a esto un poco de seguridad jurídica y de estabilidad y de certidumbre para que las personas también puedan de alguna manera saber que no están metidos en una montaña rusa en esto del impuesto del patrimonio. Puede haber un impuesto sobre el patrimonio, pero que tiene que ser de alguna manera concebido como un gravamen, como un complemento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y como un complemento que también englobaría el impuesto sobre sucesiones y donaciones como gravámenes patrimoniales. En la reforma fiscal que se ha producido, lo que se ha producido es una rebaja del impuesto del patrimonio a base de elevar el mínimo exento, de reducir la tarifa con un tipo máximo del 2%, que yo creo que sigue siendo elevado, y un cambio de la deducción por activos empresariales por la exención. Bueno, el impuesto sobre sociedades es el que más bandazos ha dado en esta crisis. El impuesto sobre sociedades ha podido bajar la recaudación aproximadamente un 60 un 65% respecto de los buenos tiempos. A mi juicio hay que considerar también que el impuesto sobre sociedades, por supuesto, tiene una función recaudatoria, pero tiene una función muy importante, que es un instrumento de política económica, y más en Navarra, que tenemos opción de legislar sobre el impuesto sobre sociedades, por supuesto siempre guardando las debidas nivelaciones con lo que es la legislación estatal. ¿Qué ha pasado en la reforma fiscal en Navarra? Bueno, pues una bajada de los tipos nominales,
nada despreciable, quedando más o menos el tipo de Navarra pues en lo que es la media, tipo nominal de Navarra en lo que es la media de la OCDE, una eliminación de múltiples incentivos, de muchas deducciones que había y que verdaderamente seguramente no tenían una gran virtualidad ni incentivaban gran cosa, muchas veces eran pequeñas deducciones. Pero es importante que lo que sí ha ocurrido es que se han conservado las deducciones importantes, se han conservado los incentivos a la inversión, se ha conservado la exención por inversión, la reserva por inversiones, la deducción por inversiones, se ha conservado la deducción por I+D+I, importante, incluso se ha potenciado, se ha conservado la deducción por empleo y se ha conservado también y se ha modificado de otra manera lo que es el famoso patent box. En cuanto al IVA, pues al IVA decir que es un impuesto, como todos saben, armonizado, que tenemos que poner la misma normativa que pone el Estado, pues esto es el convenio económico nos obliga, que durante la crisis ha habido un escenario de subidas de los tipos impositivos y que las modificaciones actuales, pues desde luego no tocan los tipos impositivos, pero bueno, pues hay unas modificaciones que nos explicará Luis, pues sobre adecuación al derecho comunitario y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mejoras en la técnica del impuesto, medidas también de lucha contra el fraude y la flexibilización también de algunos límites.